Entonces, ahí, por ejemplo, encontramos que el modelo de atención que mejor funcionaba era el que habíamos presupuesto como el peor. Y justo al revés, el que estaba funcionando peor era el que de entrada nos habían dicho que era el mejor. Bueno, estaba Tolinas, tenían ahí para estar torturando a los chamacos, ¿no? Presentamos el informe final y a la hora de su publicación y presentación pública todos los datos fueron alterados para hacer quedar bien a la primera dama del país en ese entonces, una mujer llamada Carmen Romano López Portillo. Esto fue un estudio pagado por Fonapaz. Y bueno, a mí me empieza no solo el cuestionamiento de que a lo mejor en la investigación forzamos a la realidad a que diga cosas, sino también que la investigación generalmente está cobijada por instituciones, y las instituciones tienen políticas. Y uno a veces, con esa verdad de los datos, está pateando esas políticas, ¿no? Entonces se me vuelve un poco la psicología social también como una forma de denunciar y de hacer una suerte de activismo, ¿no? Bueno, en él hay otras investigaciones, trabajos y demás, y aparece en 81 en el mundo, aparece el VIH, en México el CONEX, el entonces Consejo Nacional de Control y Prevención de SIDA, CONASIDA, ahora CENSIDA, y nace en el 85. Y obvio, el tema VIH y SIDA tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con promesas de fidelidad, con romanticismos de parejas que se prometían ir a la punta del Titanic y pues antes se pusieron los cuernotes, ¿no? Pues tiene que ver con cómo construimos nuestras relaciones de pareja, con nuestros ideales de matrimonio, o sea, N cantidad de atravesamientos, ¿no? Y ahí es donde cada vez más me queda claro que no tiene ningún sentido investigar si no hay un compromiso social, de corazón, no de rollo de político, un compromiso social con el ser humano, ¿no? Ya ves, en el caso de los trabajos de investigación que yo he realizado, que trabajan los sexuales, llámense hombres que tienen sexo con hombres, llámense transvestis ejerciendo comercio sexual, llámense vagabundos, ¿no? Y bueno, pero ya apuntaba un poco eso, ¿no? Sin querer, o quién sabe qué extrañas maneras de funcionar en el inconsciente, yo pienso, al paso del tiempo, que lo que he estado haciendo es explorar figuras límite de la cultura en distintos lugares, México, Centroamérica, Caribe hispanoparlante, donde un poco la intención es como desplazarse a esas figuras marginadas, violentadas, etc., ¿no? Mujeres que viven con VIH, que han sobrevivido a violencia, que han sobrevivido la guerra de 36 años de Guatemala, o todas las colombianas que están desplazándose hacia Panamá y están atrapadas en un limbo, un campo de concentración sin rejas, pero en plena selva, donde el ejército no deja que se muevan. Y bueno, como desde estas figuras límites, sin ir hacia el centro de la cultura, hay un montón de cosas que me estallan, que me brincan y que habitualmente no las vería por ser clase media intelectual hoy de bien portado. Pues claro que es natural, ¿no? O sea, así es como fui entrenado a ver el mundo, ¿no? Pero desplazarse a esta mirada de gente que está viviendo en los límites de la sociedad. O sea, el vagabundo es el lugar del estigma absoluto. Después de ellos solamente hay basura, ¿no? Ni los niños de la calle todavía tienen un lugar, una cierta ciudadanía, ¿no? O la múltiple violencia de la que son objeto las poblaciones transvestis, transexuales, transgénero, ejerciendo comercio sexual, que por una parte reciben toda la violencia contra las mujeres, pero por otra toda la violencia contra gente homosexual, toda la violencia producto de la homofobia, ¿no? Entonces, encuentro pues, y ya me caigo, como por una parte hay que abrirse para
no sé cómo decirlo, pero prestar la boca para que la realidad hable, estas poblaciones que no tienen acceso a la palabra, que hablen y que digan su palabra, no la mía, ¿no? O sea, no forzar el dato, sino realmente dejar que la realidad hable, ¿no? Por otra, la investigación se da en instituciones y hay políticas y hay que saber jugar con ellas en aras de defender un poco esa palabra del otro, ¿no? Y por otra, que creo que investigar también es una forma de activismo en la medida que hay un compromiso social con el otro, ¿no? Creo que las posibilidades de la psicología social son bárbaras porque, por supuesto, el consultorio tiene su lugar, pues, ¿no? Pero salir a entender lo que en un grupo se está fraguando como una idea de algo, poder comprender cómo funcionan las lógicas colectivas, el deseo a lo largo de una comunidad, el inconsciente en una comunidad a través de estos mitos de las entidades que habitan en el cerro y seres mágicos que me pueden quitar alguna de los atributos humanos, qué sé yo. Y me parece algo fascinante, bueno, la investigación, la intervención en instituciones, el análisis institucional también, ¿no? Y creo que son campos maravillosos, ¿no? Bien, voy a aprovechar la invitación de Víctor hacia ese otro para, bueno, primero echarlo en comercial, de que hace poco que cambiamos de casa. Una de las cosas que me llamó la atención fue voltear y ver que mi vecino vivía solo, un señor ya de casi 40 y tantos años, todos los días sale a trabajar, regresa, y a ojo de psicólogo a 10 metros, pues no se ve ni traumado ni frustrado, sino se ve un sujeto tan normal, simple y sencillamente ha decidido no tener familia, ¿no? Y mi vecino de dos lados, pues yo lo veo bastante normal, trabajar, incluso comparte la casa con otro señor. Pero ya el día que le llevo serenata uno al otro, me empezó a llamar fuertemente la atención eso. Lo primero que le dije a mi esposa Lorena, le digo, ya nos venimos a cambiar. Aquí todos son caros. No es feo, ¿eh? A lo que voy un poco es que, ¿cuál es ese otro en Zamora? La reflexión que me venía muy clara es que pues ya la levítica Zamora de los Luis González y González pareciera haberse rebasado por otros actores, otros sujetos, otros momentos que, si bien siempre han existido en Zamora, pero de manera oculta, hoy día se reivindican de la manera más natural y transgreden la calle, y muchos de nosotros, incluso los psicólogos, los vemos como algo anormal. Hace un tiempo una señora me pidió una consulta para otra señora y yo digo, pues ha de ser su hija. Cuando llega a consulta, yo supongo que es la mamá y dice, es que no aguanto a mi pareja. Esto está sucediendo todos los días y curiosamente nosotros como esos otros que somos el grupo más grande y decimos que es lo normal, estamos suponiendo que la sociedad sigue siendo la misma, pero no conozco exactamente las estadísticas, pero por ejemplo, índices de divorcio, construcción de nuevas familias, nuevas alternativas de familia, o quién sabe, le tendremos que seguir llamando familia o de otra manera, porque el mismo término familia ya tiene una connotación de poder bastante de un peso específico. Y yo quisiera apelar un poco a la historia de ustedes dos, porque aun cuando sus experiencias son de fuera, ambos son testigos de esta región, han estado aquí como testigos ya algunos años. Y la siguiente pregunta era de ese orden: ¿cuáles son los otros en Zamora? Es decir, ¿cuál es ese otro que no va al consultorio, que anda deambulando por ahí sus penas, o a lo mejor en la cantina de Pecas, o en estas experiencias que les digo, o en cualquier otro lugar? Por allá hay algunos que van, pero que no está en ese espacio. Y en ese sentido habría una provocación hacia la posibilidad de la psicología grupal en Zamora, que tampoco conozco yo experiencias concretas por psicólogos llevados de manera con estrategia profesional, grupos de psicología, ¿no? Pues la pregunta está bien difícil porque yo no he estudiado la
cuestión del otro, particularmente en Zamora. Podría relatar algunas experiencias que me hacen sentir la otra, ¿no? Ajena a este contexto, y quizás mi familia en conjunto pueda resultar mucho más ajena en conjunto. Cuando el de fuera pide carne aquí en Cuaresma, sí. Cuando yo llegué a Zamora, yo ya tengo aquí, yo llegué en el 97, ya tiene bastante tiempo. Antes viví 10 años en Zacapu, y entre uno y otro municipio, que es solamente una hora de distancia, hay diferencias muy, muy, muy grandes, ¿no? Y estas diferencias pues tienen que ver también con la historia de cada pueblo. Por ejemplo, mientras acá el movimiento cristero fue muy fuerte y la Iglesia Católica tuvo un poder bastante grande, en Zacapu el movimiento agrarista, o sea, totalmente otra cosa, fue muy fuerte. Y la lucha por la tierra, la lucha por los ejidos, fue una de sus características. Esto nos indica una historia distinta, ¿no? Entonces va uno a Zacapu y encuentra una población más purépecha, mientras que acá es una población más blanca. En Zacapu hay una cantidad mayor de ateos, mientras que en Zamora yo creo que el 99.99.99 son católicos, ¿no? Entonces la diferencia entre unos y otros es muy fuerte. Pongo estos dos ejemplos porque pues, son los lugares en donde más he vivido en la historia de mi vida. Y bueno, pero también puedo poner quizás algún ejemplo de lo que sucede cuando uno hace cosas un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues quizás ya no, porque ya estoy muy hecha señora, pero antes me decían que tenía tipo de hippie, y entonces andaba ahí por Zaguayo y me volteaban a ver medio raro. Iba con mi esposo y pues peor, ¿no? Tenía el pelo largo, vestía un poco estrafalario, pues era distinto. Ahora camino con mis hijos que están tatuados y el asunto se torna a veces hasta violento. Entonces, ¿quiénes son? ¿No? Pues, quizás no tanto somos los otros los que llegamos de fuera, sino cómo nos vemos con los demás, ¿no? Y regreso otra vez, ¿dónde nos colocamos cuando encontramos gente diferente? Todos estos prejuicios que traemos de nuestra formación, de nuestra deformación, nos dan muchos elementos para juzgar a la gente en términos de la apariencia, ¿no? En términos de quizás de algunas conductas que se ven distintas a los otros, pero que finalmente pues, nos tenemos que relacionar. Y bueno, uno de mis hijos me decía, porque un día entramos a una tienda y la gente se asustó y yo me enojé, entonces peleé con el tipo de la tienda y me decía, ¿a qué te enojas? Cuando entremos a una tienda así, sonríeles, diles buenos días, diles buenas tardes, con eso se desarman, y sí, ¿no? O sea, es lo que hacen ellos, pero yo no tendría como muchos elementos para decir los zamoranos son de esta manera, solamente es por la experiencia que tengo en Zamora, pero además a mí me ha ido muy bien, ¿no? He tenido trabajo, he tenido muchos estudiantes, no me he peleado con ellos, entonces pues ahí vamos, ¿no? Entendiéndonos, tolerándonos, tratando de compartir este mundo que a veces se torna tan violento que lo único que podemos hacer es pues tratar de relacionarnos de la mejor